¿Cómo están? Muy buenos días. Estamos junto a la doctora María Teresa Parada, ella es jefa del Centro de Enfermedades Respiratorias de la Clínica Las Condes, precisamente para hacerle todas estas preguntas. Los riesgos respecto de una coinfección, por ejemplo, la circulación de más virus respiratorios en esta fecha. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, en febrero y en marzo vimos una circulación mayor a años anteriores de otros virus respiratorios. ¿Cuál es la situación actual? ¿Ha servido en relación a otros virus las medidas que estamos tomando contra el coronavirus o COVID-19? Yo creo que hay dos factores. Durante enero, febrero hasta marzo tuvimos un aumento de episodios de influenza, pero son influencias que venían la mayoría de Estados Unidos, donde hubo un brote de influenza muy importante. En la medida que se cierra la frontera, esos casos dejan de venir. Nosotros no estamos en una época de brote comunitario todavía de influenza. Entonces, las medidas de aislamiento, distancia social, que no hay clase, que comercio cerrado, no ha producido un aumento de los virus. ¿Hay menos circulación ahora? Hay muy baja circulación de virus en estos momentos, además que tenemos una temperatura que es muy adecuada. Los virus habitualmente existen cuando existe mucho frío, cuando hay una alta contaminación y existen muchos grupos de hacinamiento. Y esas condiciones no se cumplen en este momento. Bueno, se ha anunciado un retorno progresivo a los trabajos presenciales, probablemente las clases también se retomen de manera gradual. ¿Cuál va a ser la situación o cuál podría ser la situación de aquí en adelante? ¿Con qué otros virus vamos a tener que convivir en esta fecha? A ver, habitualmente los virus tienen un calendario bien frecuente que se repite cada año. Varían un poco cuál llega primero o no. Habitualmente llega primero el virus sincicial a mediados de mayo y a comienzos de junio llega la influenza. El año pasado eso se invirtió, pero nosotros esperamos que en la medida que haya un retorno a clases, probablemente depende los grupos más pequeños, a mediados de mayo, fin de mayo, pudiera empezar a llegar el virus sincicial. Y después, hacia junio, el virus de influenza. Doctora, estos virus afectan de manera diferente a diferentes grupos etarios, es decir, el sincicial pareciera afectar más a los niños, la influenza más a adultos mayores y adultos en general. ¿Cómo se comportan estos virus dependiendo del grupo etario? A ver, es bien diferente. En general, el virus sincicial es un virus que produce un cuadro no tan intenso de fiebre, no tanto compromiso de estado general, pero sí un gran componente bronquial, o sea, deja un cuadro como que soy un asmático severo. Y eso en pequeñito, bajo 2 años, puede ser un cuadro grave porque no tienen un bronquio lo suficientemente firme para manejar esto. Y esos son los chiquititos que siempre uno ve en las campañas de invierno que están hospitalizados. Para los adultos esto es bastante menos, salvo en algunos adultos mayores. En cambio la influenza da adultos jóvenes, embarazada, puede dar a niños y adultos mayores. El grupo del adulto mayor, el grupo de la embarazada, el grupo con enfermedades crónicas, ese grupo tiene riesgo por la influenza y las complicaciones de la influenza. Y los riesgos de una coinfección, por ejemplo, si una persona en el futuro conviviera con COVID-19 e influenza al mismo tiempo. Sabemos que los grupos de riesgo están mayoritariamente vacunados, pero pudiera ocurrir que una persona tuviera que convivir con los dos virus al mismo tiempo. ¿Cuáles son los riesgos de la coinfección? A ver, es una coinfección compleja, diría yo. Ahora, porque son virus que actúan un poco diferente. La influenza da un gran compromiso del estado general y compromete más la vía aérea y en un grupo muy seleccionado va al pulmón. En cambio, el COVID, cuando se complica, va directo al pulmón. Y esa es una grave complicación y es la causa de muerte, la neumonía viral. Ahora, la coinfección puede existir en la medida que se retrase el brote, se retrase el pic de COVID y llegue la influenza. Entonces, pero no sabemos todavía qué va a pasar. Y es pero muy importante la vacuna. La vacuna, si bien no va a evitar que yo me enferme completamente de la influenza, puede que no me enferme. Pero si me enfermo, me da una enfermedad no invasiva. Entonces, tener una enfermedad que me sienta mal, pero que no con riesgo, es bastante mejor que tenerla no vacunado. El confinamiento, el hacinamiento, el encierro al que se han sometido muchas personas de manera voluntaria u obligatoria, ¿cuánto podría ayudar o perjudicar la aparición de otros virus? O sea, los virus habitualmente se contagian en la medida que yo circulo. Cuando la gente evita el transporte público, evita los hacinamientos, evita los grupos, en los malls, etcétera, en templos, la propagación viral es muy baja. Estos son virus que se transmiten por el aire, por las manos. Entonces, si yo tengo distancia social que puesta para el coronavirus, va a servir exactamente para los otros virus. ¿Y las personas que permanecen en su casa? Habitualmente, si no tienen una persona que les traiga el virus, están protegidas. ¿Qué medidas se pueden adoptar o seguir adoptando para evitar entonces el contagio de otro tipo de virus, doctor?
Yo creo que son las mismas medidas que están tomando ahora, pero tenemos que pensar que nosotros de algún momento tenemos que inmunizarnos al coronavirus en forma progresiva, porque si nosotros seguimos absolutamente aislados y nunca nos exponemos, no vamos a tener una inmunidad, porque esto va a estar circulando, puede ser por años. Entonces, la medida de ir apareciendo y enfermándose de a poco es lo ideal. De manera progresiva. De manera progresiva. ¿Adultos y niños? Adultos, niños, de todas maneras. Donde yo pondría el énfasis es los pacientes que son adultos mayores, yo no los expondría. Los pacientes con enfermedades severas no los expondría. El resto debería ir adquiriendo inmunidad. En la medida que la población tenga inmunidad, va a contagiar menos a las otras personas que son susceptibles. Doctora, ahora respecto de este comportamiento que ha habido en el último mes, menos circulación que se ha visto en los últimos días o semanas, ¿tiene que ver con que las personas están evitando quizás precisamente exponerse, por ejemplo, recurrir a una urgencia? ¿Qué comportamiento han visto ustedes dentro de las consultas por otras enfermedades u otros virus? Hay una baja, pero absolutamente notoria, de las consultas espontáneas de los pacientes. Los servicios de urgencia bajaron más de un 50%, lo que nos puede decir que mucha gente va al servicio de urgencia no teniendo necesidad y que ahora está yendo solamente en caso de necesidad. Pero hay que tener riesgo de no retrasar una enfermedad que requiere una atención en servicio de urgencia. Hay que ir. Ahora, las consultas que son espontáneas están funcionando principalmente en lo que tenga que ver con el aparato respiratorio, los broncopulmonares y las enfermedades infecciosas. Hay enfermedades que pueden manejarse por telemedicina, por una medida distanciando las consultas. También se está haciendo. Bien, doctora, le agradecemos la entrevista a la doctora María Teresa Parada, jefa del Centro de Enfermedades Respiratorias de la Clínica Las Condes, para ver también qué va a pasar con los otros virus a los que también estamos acostumbrados, la influenza tipo A, tipo B. Es cierto que los grupos de riesgo en su mayoría ya están vacunados, pero todavía hay un grupo que no ha recibido la vacuna, que no están inmunizados contra la influenza, no hay vacuna contra el coronavirus tampoco, así que vamos a ver cómo se comportan los otros virus este invierno que ya se aproxima, Carla. Sí, pues ya se aproxima, ya desde mañana bajan las temperaturas un poquitito, se empieza a notar más el otoño, que hasta ahora no ha llegado en plenitud, y ahí se empieza también a complicar el panorama desde el punto de vista de la salud. Así que a cuidarse mucho. Gracias, Andrea, a ti, también a la doctora. Que tengan un buen día. Nos vemos.